El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este caminar por el desierto de la Cuaresma, de vez en cuando nos encontramos un oasis donde poder refrescarnos. Es así esta festividad de hoy, de la Cátedra de San Pedro. Por eso hoy salimos de blanco, hemos entonado el Gloria. Hoy es un día festivo en medio de esta Cuaresma, es como ese oasis en medio del desierto, que durante la Cuaresma solemos tener varios. Luego tendremos también el 19 de marzo, San José, el 25 de marzo, la Anunciación. Son esos oasis, esos descansos en medio de tanta penitencia que la Iglesia nos coloca. Cada año, hoy, 22 de febrero, tenemos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La palabra cátedra tiene relación con catedral. La cátedra es la silla del maestro, la silla del profesor. Por eso también se llama catedráticos a los grandes maestros que tienen muchos estudios en algún tema, que son esas cabezas sobre ese tema, son importantes. Han estudiado mucho de un tema, pues se le llama catedrático, que son grandes profesores, grandes maestros. Pues bien, los grandes maestros y los grandes profesores nuestros de la fe son los apóstoles, por mandato de Jesús. Les dijo: id y enseñad. Los hizo maestros. Con esas palabras, Cristo los envió a todas las naciones, a todos los pueblos, para enseñar lo que Él les había enseñado. Cristo es el maestro de maestros. De esos maestros, de esos apóstoles, nosotros tenemos ahora a los obispos. Los obispos son sucesores directos de los apóstoles. Tienen que tener esa sucesión apostólica. Si no tienen sucesión apostólica, no son auténticos obispos. Pero si tienen esa verdadera sucesión, son nuestros maestros. Y entonces, donde esté el obispo, donde esté su silla, su sede, su cátedra, ahí está la catedral. La catedral no es una iglesia grande. La catedral es donde el obispo imparte, donde enseña, donde está su sede, su cátedra. De ahí viene la palabra catedral. En el Evangelio de hoy me quiero fijar en la pregunta que Jesús hace a sus apóstoles. Primero, les pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? No lo pregunta por chismosear. Jesús sabía a dónde iba a ir luego con esa pregunta.
Pues la gente, pues un profeta, o que Jeremías, o que Juan Bautista. Y luego ya viene la pregunta grande que les hace Jesús. ¿Y vosotros? La gente ya sé lo que dice, pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Un momento de silencio seguro que tuvo que haber en esa sala o en ese lugar donde estuvo con los apóstoles. Porque dirían, ¿y qué decimos? A ver si vamos a decir algo malo, no decimos, hablamos, no hablamos. Pero ahí estaba Pedro, con ese carácter fuerte que tenía, que no tenía miedo a los regaños del maestro. Y le dice, tú eres el Mesías. Tú eres aquel que tantos profetas anunciaron. Tú eres el Hijo de Dios. Y esa fue la gran bienaventuranza para Pedro. Bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie. Eso no lo has estudiado en ningún libro. No lo has adquirido con esfuerzo físico, como dice, con la sangre o la carne. ¿Cómo le llegó a Pedro esa revelación? Mediante la oración. Ya Jesús le había enseñado a orar, a dirigirse al Padre. Pues en esa oración, el Padre le reveló. El Padre le dijo quién era Jesús, quién era ese que estaba siguiendo. Y se lo reveló de una manera clara y contundente, que Pedro no tenía dudas. No era que Pedro se imaginaba que podía ser, no se imaginaba Pedro que a lo mejor era el Mesías, no. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ahora bien, si Jesús se hace presente aquí ahora mismo y nos dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A ver quién es el primero que contesta. Podemos decir, pues eres la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Y es verdad, es todo eso que recitamos en el credo. Pero eso lo hemos aprendido porque lo hemos sentido, lo hemos orado, nos lo ha revelado Dios en la oración, el Padre, o porque lo hemos escuchado, lo hemos leído en el catecismo y como hay que recitarlo así, lo sabemos solo por los libros. ¿Cómo conocemos a Cristo? Es igual que si nos preguntan, ¿qué es el agua? Y podemos decir, un líquido transparente, inodoro, incoloro, insípido, que la molécula está compuesta por hidrógeno y oxígeno, que está en todo el mundo, en todos los seres vivos están compuestos por agua. Y es verdad, todo eso es agua. Pero ¿quién lo va a explicar mejor? ¿El que se sabe la teoría o el que diga, no, pues el agua refresca, cuando te bañas con agua te sientes relajado, te da paz? El agua puedes hacer muchas cosas, la comida, te alimentas. ¿El que ha comprobado qué es el agua o el que solo se sabe la teoría del agua? Entonces nosotros con el Señor, para aprender quién es el Señor, no basta solo con la teoría, no basta solo con sabernos el credo, no basta solo con escuchar la palabra. Claro que nos ayuda, claro que viene bien, claro que lo tenemos que saber, la teoría, pero como no nos sepamos la práctica, no vamos a poder enseñar a otro realmente quién es Cristo, quién es Jesús, quién es Dios. Por eso hago énfasis en esto, porque cuando Pedro tiene esta revelación interior de Jesús, cambió su vida. Fue aquí cuando Jesús lo puso de manifiesto, este cambio de vida en la misión
que le da a Pedro. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al encontrarse con Dios en la oración, Dios le cambia la vida. Dios nos cambia la vida. Cuando creemos en Dios, que es un Dios misericordioso, porque lo hemos sentido, lo hemos vivido, palpado en la oración, en la confesión, sabemos que es un Dios misericordioso, vivimos tranquilos, vivimos en paz. Cuando en la oración descubrimos a un Dios bueno, a un Dios que nos escucha, a un Dios providente, vivimos con confianza, vivimos con alegría, vivimos con gozo. Nuestra vida cambia. No podemos, es imposible. Si nos encontramos realmente con Cristo en la Eucaristía, es imposible que nuestra vida no cambie. En la oración, cuando logramos llegar a ver la grandeza de Dios, a un Dios eterno, ya nos dan igual las cosas del mundo. Cuando llegamos a comprobar que Dios es omnipotente, que está en todas partes, ya vivimos como verdaderos hijos en las manos de nuestro Padre. Cuando logramos encontrar en la oración al Dios invisible, ya nada podemos temer, nada podrá ser imposible. Cuando logremos sentir a Dios, todo tendrá sentido. Pedro, desde su interior, desde su oración, tuvo esta revelación de Dios. Él es el Mesías. Tú eres el Mesías, le dijo. Y la vida de Pedro cambió. Pues si nosotros tenemos esa revelación, nuestra vida tiene que cambiar. No podemos vivir igual que viven en el mundo. Nosotros no podemos estar tristes en medio del mundo. Nosotros no podemos tener miedo en medio del mundo. Nosotros tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser modelos que digan, pero ¿y este por qué está siempre alegre, siempre contento, en paz, dando siempre amor, dando perdón? ¿Por qué? Porque ha tenido experiencia de Dios en la oración. Así se ve si es un cristiano verdadero, por sus obras. Por sus obras dice, ha conocido a Dios. Pero si nos llega una enfermedad y reprochamos a Dios, ¿por qué me ha llegado esta enfermedad? Yo, Señor, que te rezo, yo, Señor, que... Y desesperamos, decimos, no ha encontrado a Dios. No sabe quién es Dios. No tiene experiencia de Dios. Entonces, todo lo que sabemos de Cristo, todo lo que se nos ha enseñado, se nos enseña en la catequesis, en el credo, todo eso que hay que hacer, llevarlo a nuestro interior. Conocerlo eso desde nosotros. ¿Para qué? Para que cambiemos de vida, para luego llevarlo a la experiencia, para luego llevarlo a enseñárselo a los demás. Pero primero tenemos que hacerlo nuestro y conocerlos nosotros, por experiencia, porque solo con la teoría no vamos a avanzar, no vamos a saber quién es realmente Dios, no vamos a saber realmente que Dios nos ama, que Dios nos manda a su Hijo para que muera por nosotros, si solo sabemos la teoría y no lo vivimos. Tenemos que dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a estar con el Señor, Eucaristía, dedicar tiempo a leer su palabra para conocerlo cada día más y hacerlo experiencia. Alabado sea Jesucristo.